¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos inherentes a las personas que poseen desde el nacimiento y regula la facultad que la norma atribuye a la persona en lo referente a su vida, libertad, igualdad y dignidad como ser humano. ¿Cuáles son los valores que sostienen a los derechos humanos? Dignidad. Seguridad. Libertad. Igualdad. Solidaridad. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de los derechos humanos? Carta Magna era un escrito el cual figura como antecedente de los derechos humanos. Habeas corpus es una figura jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente para su arresto. Revolución Francesa es un antecedente de los DDHH que inició cuando el pueblo francés se levantó en contra de la monarquía absoluta y a raíz de esto se estableció la Primera República Francesa. Tratado de Paz de Versalles es un tratado de paz el cual es un antecedente histórico, se caracterizó por ponerle fin a la Primera Guerra Mundial, suscrito por varias naciones con el fin de mantener la soberanía y la paz mundial. Evolución histórica de los derechos humanos en Guatemala es un antecedente histórico muy importante ya que es cuando se empieza a visualizar los primeros derechos humanos que adopta Guatemala, regulando derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Universales. Indivisibles. Progresivos. Inalienables. Imprescriptibles. Irrenunciables. Irreversibles. Fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Iusnaturalismo, sosteniendo que el derecho natural es aquel que tiene cualquier ser humano por el solo hecho de serlo. Iusnaturalismo lógico, se basa en la divinidad, indicando que el hombre posee derechos naturales debido a la voluntad de Dios. Iusnaturalismo racional, son fruto directo de la naturaleza y que el hombre se diferencia del resto de animales, debido a la voluntad y la razón que posee. Iusnaturalismo histórico-cultural, el historicismo es una tendencia filosófica que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Positivismo, es el fundamento en la convivencia social del hombre a través de su evolución y superación. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es en donde los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, leyes fundamentales o constitucionales. ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? La legitimidad del ordenamiento jurídico constitucional debe estar basada en el libre ejercicio de la soberanía del pueblo. ¿En qué fecha se suscribieron los derechos humanos universales? Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita el 10 de diciembre de 1948. Derechos individuales 3 a 46. Derechos sociales 47 a 119. Primacía del Derecho Internacional Art. 46 CPRG. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Derecho constitucional. Tratados y convenios internacionales. Derecho interno. Doctrina. Jurisprudencia. Acontecimientos históricos. ¿Dónde comienzan los derechos universales? En todas partes hay derechos universales. ¿Reconocimiento de los derechos humanos? Clasificación. Primera generación, son los derechos civiles y políticos vinculados con el derecho de libertad. Segunda generación, son los derechos económicos, sociales y culturales que están vinculados al principio de igualdad. Tercera generación, surgida en la doctrina de los años 1980 se vincula con la solidaridad. Posibles generaciones, está surgiendo como una cuarta generación de derechos humanos. Derechos digitales. ¿Cuáles son los principales derechos humanos reconocidos en la CPRG? Libertad. Igualdad. Propiedad privada. Garantías del proceso penal. Educación. Salud. Autodeterminación. Trabajo. Pueblos indígenas. ¿Qué son los órganos universales? Son creados con el fin de supervisar y verificar que los estados que han ratificado los tratados internacionales cumplan con las obligaciones en ellos suscritos. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? Tiene como fin mantener la paz y la seguridad internacional, intenta prevenir los conflictos y poner un común acuerdo en las partes implicadas. Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es la realización de la cooperación internacional en la resolución de problemas internacional económico, social o humanitario. ¿En qué principio se basa la Organización de las Naciones Unidas? Igualdad. La igualdad soberana de todos sus miembros. Buena fe. Todos los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas.
No poner en peligro la paz y seguridad. Los miembros arreglaran sus controversias internacionales por medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, la seguridad o la justicia. No utilizar la fuerza. Los miembros en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros estados. ¿Cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas? Asamblea General. Consejo de Seguridad. Consejo Económico y Social. Consejo de Administración Fiduciaria. Corte Internacional de Justicia. Secretaria. ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado? Es a través de esta que la ONU protege los derechos humanos, encargado esencialmente de su promoción y protección. ¿Cómo se basa el presupuesto de la ONU? En las contribuciones de los Estados miembros de acuerdo al presupuesto de cualquier contribuyente. ¿Qué es la Asamblea General de la ONU? Es la que está integrada por todos sus miembros, y cada Estado tiene un solo voto. ¿Qué es el Consejo de Seguridad? Es el que tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Qué es el Consejo Económico Social? Es el encargado de recibir los informes de los organismos especializados de la ONU y está facultado para dirigir recomendaciones. ¿Qué es el Consejo de Administración Fiduciaria? Su misión consiste en velar por intereses de los territorios en fideicomiso. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Son la máxima autoridad jurídica mundial. Su jurisdicción se extiende a todos los litigios de los estados, que los estados le someten. ¿Qué es la Secretaria? Determina la existencia de controversias internacionales que amenacen la paz y la seguridad del mundo y ayudar a resolverlo. ¿Cuáles son los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas? FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. FMI, Fondo Monetario Internacional. Grupo del Banco Mundial. ¿De los programas de Organización de las Naciones Unidas? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la manera que los países mantengan el progreso alcanzado. El PNUD desempeña un papel clave para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF para la Infancia, trabaja en 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial, desde la primera infancia hasta la adolescencia. ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. PMA, el Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué es un órgano regional? Son instrumentos y mecanismos que desempeñan un papel cada vez más importante para protección de los derechos humanos a nivel mundial. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos? Un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, defender su soberanía, integridad territorial y su independencia. ¿Qué es la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué son los órganos nacionales? Son entidades administrativas creadas con el fin de brindar protección a los derechos humanos dentro de una nación cuya función es promoverlos y que no sean vulnerados. ¿Qué órganos nacionales existen en Guatemala? Comisión de Derechos Humanos. Procurador de los Derechos Humanos. Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. ¿Cuáles son los principales instrumentos en materia de derechos humanos? Carta de las Naciones Unidas 1945. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 y su protocolo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 y su protocolo. Derechos y deberes que consagra esta declaración. Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969. ¿Qué órganos son competentes para conocer los asuntos relacionados al cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados que son parte de la Convención? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los instrumentos específicos en materia de derechos humanos? Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura,
Dicha convención trata que nadie debe de ser sometido a tortura, apenas ni a tratos crueles e inhumanos, que estos actos constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias. Convención se sustenta en que los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racias, se sustenta en que la Carta de las Naciones Unidas está basada en el principio de dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene, entre otros propósitos fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Convención sobre los Derechos del Niño. Este comité está formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan: A. El protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil. B. El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. C. El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169, reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta convención se apoya en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96, y, de 11 de diciembre de 1946, declaró que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena. También que, todos los periodos de la historia, el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad, y que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se fundamenta en que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. ¿Cuál es la relación de la Corte Penal Internacional con las Naciones Unidas? La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados partes en el presente estatuto. ¿Cuál es la sede de la Corte? La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos. Podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere pertinente. ¿Cuál es la condición jurídica y atribuciones de la Corte? Esta tendrá personalidad jurídica internacional. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier Estado parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado. ¿Qué crímenes son de competencia para que los conozca la Corte? Genocidio, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tales como: A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Crimen de lesa humanidad, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. E. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. F. Tortura. Crímenes de guerra. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Investigación del fiscal. El fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. El fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas, y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.